Muy buenas tardes. Después de realizar el prototipo, se decidió hacer el documento y por ende la presentación sobre el deshidratador solar, que sería el prototipo que usamos para la fase 3. Este equipo está conformado por Santiago Peña, Daniel Felipe Pinto, Luisa Fernanda García e Iván Rodrigo Lado. Bueno, como formulación del problema, es que tenemos que hoy en día como tal, la sostenibilidad es un valor muy añadido en el requisito para una empresa. Y es por eso que es necesario buscar alternativas para poder permitir el uso de energías renovables de forma eficiente y económica, a las que se cumplen con ciertos objetivos propuestos y será al cliente un producto que cumpla con la función original por la que se ha creado. Además de esto, este producto tiene que contener una larga durabilidad en este caso y el valor agregado de una baja contaminación, a la vez que se siguen las recomendaciones del producto y en nuestro caso, que sea de un tamaño ideal para el hogar promedio. Además de esto, es importante hacer uso de las materias primas reciclables con el fin de que se pueda reducir la contaminación de estos residuos como tal y poder crear nuevas formas innovadoras del uso de este tipo de materias. Por lo que, como pudimos observar en la empresa que escogimos, en la fase 2 sería que esta cuenta con una gran cantidad de productos en su catálogo. Pero el problema es que los deshidratadores de alimentos son como los que más se venden, los más importantes dentro de la empresa, pero a la vez estos cuentan con energía eléctrica y no cuentan con el uso de energía renovable. Además de esto, eh, los deshidratadores que se le ofrecen al público son fabricados de piezas metálicas, plástico y otros materiales, por lo que serán difíciles de reciclar. Esto da lugar a que decidamos crear un deshidratador de alimentos que puede usar una energía renovable que la mayoría de los hogares por lo menos no puede obtener, que sería la energía del sol, y con el fin de poder deshidratar los alimentos a la vez que se reduce la huella de carbono de este mismo producto. Y así, entre esta misma categoría se pueda generar, ya que como tal no se usaría la electricidad, sino que usaría una energía renovable, además que se hace uso de materiales que por lo general son desechados, como es el icopor, eh, para crear este tipo de producto específico. Bueno, en lo que concierne a los objetivos generales, por un lado lo podemos analizar de la siguiente manera, en cuanto a cómo fue el desarrollo del proyecto, en cuanto a cómo fueron los costos y en cuanto al ensamblaje del proyecto y la organización. De una manera general, como objetivos principales se definen la correcta construcción y el correcto implementación de este dispositivo de tal manera que fuera práctico y útil. De primera instancia, como objetivo general ese. Como segunda instancia, también podemos definir como la correcta aplicación de las teorías dadas en clase, dadas en las lecturas, para poder aplicarlas correctamente en este modelo y así lograr un objetivo más claro y preciso. Por otro lado, los objetivos secundarios o más específicos, más puntuales, los podemos definir en cuanto al costo de materiales, comparando cada tipo de material, icopor, madera, hierro, teniendo en cuenta las especificaciones de utilidad de cada uno y asimismo la reciclabilidad. Por otro lado, los costos teniendo en cuenta lo que costó y cuánto valdría poner este producto en el mercado y asimismo objetivos de establecer o determinar el comportamiento de este producto en el mercado teniendo en cuenta las especificaciones y los requerimientos del cliente. Finalmente, ya lo podemos evaluar como objetivo la manutención de este tipo de productos, si cumple con las características del cliente, los requisitos del cliente y más importante, si cumple con un objetivo principal del cual la gente está dispuesta a invertir. Bueno, por otra instancia también tenemos la metodología. La metodología la constituiremos como el paso a paso para desarrollar el principio del proyecto. Abordamos desde los conceptos teóricos proyectados en clase como prototipos, costos, investigación económica, investigación del mercado, hasta otros aspectos más físicos como materiales, producción, requerimientos y costos. En este aspecto lo que primero hicimos fue determinar el tipo de desarrollo o el tipo de producto que se quería desarrollar, en este caso el deshidratador. Tras ello, buscar el plan holístico que nos permita desarrollarlo como costos, tipos de deshidratadores, materiales y una vez proyectado este tipo de prototipo o productos, establecer el proyecto en sí, ponerlo en físico, desarrollarlo. Una vez ya desarrollado con los materiales definidos, en este caso se utilizó Icopor como uno de los materiales más fáciles y adaptables. Tras ello,
analizar los datos que obtuvimos teniendo en cuenta la utilización de diferentes productos, ya sea fruta, porque es el principal objetivo de este producto, y ya finalmente como aspecto secundario poner en puesta este producto en el mercado para analizar el comportamiento de este teniendo en cuenta las especificaciones del cliente, si es de este tamaño, de este color, resiste estas temperaturas, no resiste este tipo de material o la humedad, ya como aspecto final de la metodología para finalmente construir un proyecto pulido que intente abarcar de la manera más amplia posible todos los requerimientos necesarios. Bueno, en este aspecto lo que concierne al análisis del proyecto lo podemos abordar de varias maneras. Nuevamente, como se repite en la metodología y en los objetivos, podemos abordarlo por la parte de los costos, la parte de la producción, la parte de los materiales, pero en este caso se concluyó de una manera en que el análisis se puede realizar de la siguiente manera. Teniendo en cuenta todas las infografías leídas, toda la información contenida dentro de las lecturas y entre la información detallada y precisada por nosotros mismos, podemos analizar este proyecto como un proyecto competente, un proyecto deseado que puede tener un buen impacto en el mercado y asimismo, teniendo en cuenta esto, analizar que de igual manera, teniendo en cuenta el comportamiento de este proyecto dentro del mercado, a futuro se pueden ver los requerimientos, los nuevos requerimientos que se pueda tener este tipo de proyecto, ya que se tiene en cuenta siempre las necesidades del cliente o los deseos y especificaciones de este mismo. Estudio de mercado. En el estudio realizado encontramos que nuestros consumidores potenciales se encuentran principalmente en zonas rurales, por campesinos dueños de cultivos, productores o por pequeños emprendimientos. Las características que definen a estas personas es que buscan una iniciativa con bajo costo de operación que se adapte al cambio climático y mejora de la economía. El deshidratador nos permite básicamente esto, ya que no necesita estar conectado a una fuente de electricidad, reduciendo así costos hasta el 100% y a la vez beneficiando a cientos de ellos y contribuyendo al desarrollo productivo de las comunidades rurales, mejorando la economía de cientos de familias que viven de estos sustentos o personas que buscan de una manera sencilla y fácil y económica deshidratar frutas. El sector de deshidratadores en Colombia se ha venido creciendo dadas las adaptaciones al cambio climático. Lo que nos caracteriza y nos hace entrar como un mercado competente y revolucionario es que la construcción de estos deshidratadores es a base de materiales reciclables, los que nos permite reducir costos sin dejar de un lado la calidad. Lo que se ofrece con este producto es mantener una sostenibilidad entre economía y energías renovables. Como proceso de construcción, primero que todo se seleccionan los materiales, y es que estos tienen que ser reciclables o reutilizables. En este caso, se usó unicel, ya que cuenta con las propiedades físicas que requerimos, es económicamente viable y es un residuo que se genera a gran escala. Después de esto también se usó el bálsamo de madera, una malla metálica y vinipel. Una vez esto conseguido, se procede a diseñar las medidas necesarias para poder construir el prototipo. Se marcan y se cortan las medidas según el diseño previamente establecido. Y después de esto, se procede a construir la parte exterior. Después de cortar los soportes interiores. Estos soportes lo que harán es que la malla metálica y de madera queden en su sitio. Después se construye el deshidratador con los soportes finales y se usan pinchos para darle mayor estabilidad y firmeza al deshidratador solar, junto con un pegante preferiblemente amigable con el medio ambiente. Después de esto se elabora la bandeja de secado, donde se va a poner los alimentos que se desean deshidratar y se acopla al deshidratador como tal. En, Después se instala la tapa móvil con el fin de poder controlar el flujo de aire del deshidratador solar y por último se pone la película de pinipel como paso final a nuestro deshidratador para que ya pueda quedar listo para su uso en la vida cotidiana y además de esto se pudo hacer con materiales reciclables. Bueno, como se puede evidenciar, tuvimos que hacer un diagrama de flujo del proceso como tal. Este diagrama de flujo lo tenemos que cortar en partes debido a que es muy largo en el tema vertical. Entonces, para comenzar, tenemos el inicio, que sería realizar el diseño del deshidratador solar. Si este cumple con las expectativas, se pasa al siguiente paso. Si no, se vuelve a realizar el diseño. Después se deben conseguir los materiales necesarios. Si se consiguen, se pasa al siguiente paso. Si no, se consiguen los materiales necesarios
y así con todas las opciones. Después se debe realizar los cortes de unicel según el diseño. Y después de estos, si estos cortes son correctos, se pasa a realizar los soportes para el marco con la malla. Después de realizar los soportes del marco con la malla, se ensamblar el deshidratador solar y el marco de la malla. Después de esto, si este está bien ensamblado, se debe reforzar el deshidratador solar con pinchos de madera. Si no, se debe realizar un ajuste al deshidratador para que este quede bien ensamblado. Después, em, y si después se reforzar, como se había dicho, el deshidratador solar con los pinchos de madera. Si esto cumple con esta característica, se debe poner el marco con la malla y el pinipel. Si ya se puso esto, se realizará las pruebas del deshidratador. Si el deshidratador funciona, el deshidratador ya estaría listo para usarse como prototipo. Si no funciona, se debe observar y realizar ajustes en la construcción del deshidratador para saber qué puede mejorar. Y por último, ya estaría todo y será el final del proceso. Por otra parte tenemos nuestro diagrama de embalaje. Este lo que nos permite observar son las partes que componen nuestro prototipo. En la parte superior contamos con una tapa movible que es por donde ingresa nuestra bandeja de secado. A los lados contamos con dos paredes laterales. En la parte de atrás tiene una tapa de cierre y en la parte de adelante tiene las salidas de aire. Cuenta también con una parte interna que es donde tenemos nuestra cámara de secado y nuestra bandeja. Costos del prototipo. Para realizar los costos del prototipo identificamos los materiales que realizamos en el diseño del deshidratador, que fue el unicel, el balso de madera, la malla metálica, el vinipel, los palos de pincho y el colbón de madera. Realizamos cotizaciones de cada material y en total se destina un valor de 61.400 pesos. Se obtiene primeramente como conclusión que el deshidratador acelera el proceso y ahorra tiempo donde normalmente toma varios días en que los alimentos lo realicen de manera natural. Se logró evidenciar que el deshidratador solar es muy útil ya que cumple la función de preservar los alimentos sin necesidad de utilizar la energía eléctrica. Y también se identificó que el prototipo aporta sostenibilidad al medio ambiente ya que los materiales para su elaboración son muy sencillos de reciclar. Recomendaciones. En recomendaciones sugerimos mejorar el modelo utilizado, bien sea en el tamaño para deshidratar mayor cantidad de alimentos o en los materiales, generando que el proceso ocurra de manera más ágil. Extender los estudios expuestos en la deshidratación de los alimentos y los beneficios que generan en la vida del ser humano. Estas serían las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.